En el tranquilo estado de Paraná, Brasil, una salida en apariencia ordinaria de la familia da Rocha al zoológico de Cascavel tomó un giro de infarto. Brayamani Fernández da Rocha, de 11 años, acompañado de su padre y su hermano de 3 años, se vio inmerso en una situación que cambiaría su vida para siempre y le impartiría una lección imborrable. El sol brillaba alto en el cielo, arrojando un cálido y dorado resplandor sobre el extenso zoológico. Las familias paseaban entre las exhibiciones de animales, disfrutando de la vida silvestre exótica. Los ojos de Brayamani brillaban con curiosidad y asombro, su espíritu juvenil ansioso por explorar las maravillas del mundo natural. Su padre, también, compartía su emoción, esperando crear recuerdos duraderos con sus 2 hijos. Su recorrido los llevó al recinto de uno de los habitantes más magníficos del zoológico, un majestuoso tigre. Detrás de robustos cercados y rejas de hierro, el poderoso felino descansaba en la sombra moteada, una encarnación tanto de belleza como de peligro. Las familias se congregaron para admirar a la bestia desde una distancia segura, la imponente presencia del tigre sirviendo como recordatorio del poder crudo de la naturaleza. Sin embargo, el joven Brayamani albergaba un impulso diferente. Mientras el resto de los visitantes se maravillaba desde la periferia segura, él era presa de una osada curiosidad. Se acercó al recinto del tigre, impulsado por la fascinación, lo que lo llevó a traspasar los límites que lo separaban de la criatura salvaje. A medida que Brayamani se acercaba al dominio del tigre, era ajeno a la creciente preocupación a su alrededor. Otros visitantes, reconociendo el peligro inminente, comenzaron a alzar la voz en un intento por alertar a su padre sobre su posición precaria. Entre estos bien intencionados individuos se encontraba Ricardo Espíndola, un profesor de música local. Reconoció el potencial de una catástrofe y decidió documentar los eventos que se desarrollaban, con la esperanza de capturar lo que él esperaba que fuera una lección sin incidentes para el intrépido niño. El padre de Brayamani, absorto en una conversación con su hijo menor, inicialmente descartó las advertencias. La atracción de ver al tigre de cerca parecía inofensiva. En medio del bullicio y la agitación del zoológico, era fácil subestimar los peligros que acechaban en el recinto. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, quedó claro que la situación había superado la mera curiosidad. En las imágenes capturadas por Ricardo Espíndola, se puede ver a Brayamani acercándose al masivo tigre, con la mano extendida con intenciones inocentes. Las voces de los espectadores se volvieron más frenéticas, rogando que se retirara. La magnitud del peligro quedó subrayada por la inquietante presencia del tigre, que ahora centraba su atención en el niño desprevenido. En un salto repentino y frenético, el tigre, llamado Hu, se abalanzó con instintos primarios despertados. Los espectadores, paralizados por el shock, quedaron momentáneamente inmovilizados por la rapidez del ataque. El brazo de Brayamani, blanco de la agresión de Hu, soportó el peso del aterrador asalto que se desarrolló ante sus aterrados ojos. Las consecuencias de este espeluznante evento fueron inmediatas y graves. Los gritos angustiados de Brayamani rasgaron el aire mientras su brazo quedaba desgarrado hasta el hueso en un ataque agonizante por parte del tigre. El pánico estalló entre los visitantes, pero quedó claro que cada segundo contaba en esta situación desesperada. Los paramédicos llegaron rápidamente a la escena y su habilidad y determinación fueron puestas a prueba. Brayamani, preso de un dolor insoportable y del temor a la muerte inminente, clamó que ya no podía sentir su brazo, su joven vida tambaleando al borde del abismo. Su vida pendía de un hilo, su joven alma envuelta en miedo y agonía. En una carrera desesperada contra el tiempo, los paramédicos estabilizaron a Brayamani y lo llevaron al hospital, donde un equipo médico estaba listo para enfrentar las consecuencias graves del inclemente ataque del tigre. El niño pasó por múltiples cirugías, cada una cargada de tensión e incertidumbre. A pesar de sus mejores esfuerzos, el alcance de los daños resultó insuperable. Trágicamente, el brazo de Brayamani no pudo ser salvado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Se tomó la decisión de amputar el miembro afectado, dejando al niño para enfrentar la profunda pérdida mientras luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos. En medio de esta desgarradora tragedia, un testigo del impactante incidente, Ricardo,
Desempeñó un papel crucial al ayudar al padre de Brahmani mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Había capturado la escalofriante secuencia de eventos mientras se desarrollaba, una grabación que serviría para siempre como un inquietante testimonio del peligro de subestimar a las criaturas salvajes. Ricardo reveló que el hermano de 3 años de Brahmani también había presenciado el ataque aterrador, un trauma que sin duda persistiría en su mente joven. El padre de Brahmani, en medio del caos y la confusión, enfrentó no solo la angustia del sufrimiento de su hijo, sino también las consecuencias de sus acciones. Fue detenido por haber ignorado las señales de advertencia y las súplicas de otros visitantes para evitar la peligrosa aproximación de su hijo al recinto del tigre. El peso de este incidente, nacido de una combinación de imprudencia e ignorancia, marcaría sus vidas para siempre. Sin embargo, en medio de los escombros de esta trágica experiencia que cambió su vida, surgió un espíritu resiliente en el joven Brahmani. El niño que había aprendido una dolorosa lección, de la peor manera, no estaba quebrado. En cambio, emprendió un viaje notable de recuperación y redescubrimiento. Impulsado por el apoyo inquebrantable de su familia y su voluntad indomable, Brahmani transformó la aterradora experiencia en una fuente de inspiración. Ya no podía depender del brazo que había perdido, pero encontró consuelo y pasión en una nueva búsqueda: la natación. Su resiliencia se convirtió en su fuerza y su sueño comenzó a tomar forma. Aspiraba a representar a Brasil como paralímpico, utilizando su historia como un testimonio de la capacidad humana para la resiliencia y el poder del espíritu humano para superar los desafíos más desalentadores. Un año después del horrendo ataque a su cuidadora, Lori Comellán, Tatiana, la tigresa siberiana hembra en el zoológico de San Francisco, nuevamente sumió a la institución en el caos, esta vez atacando a visitantes que vinieron a disfrutar de una salida navideña el día de Navidad de 2007. Los eventos de ese día sacudieron al zoológico y a sus visitantes hasta la médula. Carlos Eduardo Jr., un joven de 17 años, y los hermanos Dhaliwal, Paul de 19 años y Kulbir de 23, llegaron al zoológico con la anticipación de disfrutar de una salida navideña. Como amigos, su vínculo era evidente en su decisión de pasar la tarde juntos después de un día de diversión en la ciudad. Kulbir se encargó de llevarlos al zoológico, donde el trío se registró, listo para lo que presumían sería una visita memorable. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, sus elecciones y comportamiento tomaron un giro más oscuro. En lugar de explorar pacíficamente las maravillas del zoológico, se dirigieron hacia la Casa de los Leones, hogar de Tatiana, y emprendieron una serie de acciones que cambiarían trágicamente el rumbo de esa tarde. Su comportamiento, que solo se puede describir como imprudente e irresponsable, se basaba en una confianza mal ubicada. Convencidos de que Tatiana estaba confinada de manera segura en su recinto, la provocaron de manera desafiante. Parecían creer que estaban fuera del alcance del poderoso depredador, protegidos por la aparente seguridad del recinto. Sin embargo, sus provocaciones escalaban aún más cuando comenzaron a arrojar objetos a Tatiana. Esta lluvia de proyectiles solo sirvió para incitar aún más a la tigresa. En un giro impactante de los eventos, Tatiana rompió la ilusión de seguridad y se lanzó sobre la pared que supuestamente separaba a los visitantes de la formidable bestia. La pared, que más tarde fue reconocida por los funcionarios del zoológico como siendo 4 pies más baja que la altura mínima recomendada, resultó insuficiente para detener el asalto de Tatiana. La escapada de Tatiana de su recinto al aire libre sembró el pánico en el trío. En ese momento crucial, presenciaron la naturaleza indomable y feroz de un tigre siberiano. En cuestión de segundos, pasaron de ser los provocadores a ser objetivos de la agresión de un depredador de élite. En un momento de caos, el majestuoso tigre se abalanzó directamente sobre el trío. Los visitantes, que habían subestimado el peligro que representaba Tatiana, se encontraron en una pesadilla. Un repentino y feroz salto, un destello de agresión felina, y las poderosas mandíbulas de Tatiana se cerraron sobre Paul Dhaliwal. Carlos Sousa Jr. y Kulbir Dhaliwal, al darse cuenta del peligro inminente, actuaron rápidamente para proteger a Paul.
intentaron liberarlo del implacable tigre. La lucha fue aterradora y una carrera contra el tiempo para salvar a su amigo de las fauces de un depredador formidable. Mientras intentaban liberar a Paul, el tigre cambió abruptamente su enfoque hacia Sousa. Tatiana se lanzó hacia Carlos. En un instante, sus poderosas patas lo inmovilizaron en el suelo y sus afilados dientes le infligieron un destino rápido y despiadado. Su vida se extinguió de la manera más abrupta y brutal, dejándolo sin vida antes de que la horrenda pesadilla realmente comenzara. Kulbir y Amritpal, testigos del espantoso fallecimiento de su amigo, quedaron atónitos por la rapidez del ataque. La impresionante realización de que habían perdido a un amigo de la manera más violenta los impulsó a la acción. Cuando la mirada depredadora del tigre se volvió hacia ellos, comprendieron con creciente terror que estaban en peligro inminente. En su intento desesperado por escapar de la amenaza inminente, los dos hermanos abandonaron toda idea de valentía y actuaron por instinto de supervivencia primal. Corrieron lejos del alcance mortal de Tatiana. Cada paso era una súplica desesperada por distancia y seguridad. El aire se llenó de sus gritos frenéticos de auxilio, y sus pulmones se esforzaron bajo la urgencia de escapar. Sin embargo, el tigre no se dejaba disuadir. Su destino era el café del zoológico, a solo 300 yardas del lugar del ataque. La esperanza estaba al alcance cuando se acercaron al refugio del café, pero su alivio sería efímero. Descubrieron el cruel giro del destino cuando llegaron a la entrada del café y la encontraron cerrada, su cálida invitación y refugio fuera de su alcance. Mientras tanto, Tatiana era incansable en su persecución. El deseo de sangre en sus ojos reflejaba el hambre primitiva que la había impulsado a su presa inicial. Al llegar al café, el tigre volvió a lanzarse, su imponente figura un recordatorio vívido de las fuerzas primordiales que se habían desatado. En los momentos siguientes, la bestia infligió más daño a los hermanos Dhaliwal, sellando sus destinos en un crescendo de brutalidad que perseguiría eternamente la memoria del zoológico de San Francisco. Aunque encerrado dentro del café, un empleado se había enterado del caos que ocurría afuera. Los gritos de los dos hermanos mientras luchaban por sus vidas resonaron a través de las puertas cerradas, exigiendo atención. En un esfuerzo frenético por buscar ayuda, el empleado realizó una aterradora llamada al 911 alrededor de las 5:07 p.m. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la situación se perdió en el pánico y la confusión. En la llamada frenética, el empleado describió gritos que parecían indicar a una persona mentalmente perturbada, dejando al operador sin indicación de la realidad horrorosa. El personal que recibía la llamada de emergencia operaba bajo la creencia de que estaban tratando con una crisis médica o psicológica, una interpretación errónea que tendría consecuencias nefastas. La gravedad de la situación solo se hizo evidente cuando un vigilante de seguridad del zoológico llegó a la escena, descubriendo el implacable ataque de Tatiana a los dos hermanos. La persecución era un testimonio sangriento del poder y la tenacidad del tigre. Tatiana estaba ahora del mismo lado de la pared que Kulbir y Amritpal. Al llegar, el guardia de seguridad no perdió tiempo en tomar medidas. Comprendiendo la necesidad inmediata de contener el peligro, inició un rápido bloqueo, asegurando la zona y evitando que Tatiana escapara más hacia los terrenos del zoológico. La llegada de funcionarios armados marcó un momento crucial en la lucha desesperada por salvar a los hermanos Dhaliwal del implacable agarre de Tatiana. Conscientes de que el tiempo era esencial, los funcionarios se enfrentaron a un dilema de la mayor gravedad. No dispararon, conscientes de que el ataque del tigre aún no había disminuido y de que los hermanos Dhaliwal estaban todavía peligrosamente cerca del depredador amenazante. En cambio, los funcionarios armados optaron por una estrategia de distracción, con la esperanza de redirigir la atención letal de Tatiana lejos de los hermanos y hacia ellos mismos. El riesgo calculado era su mejor esperanza de rescatar a los heridos y prevenir posibles pérdidas de vidas. Con el corazón latiendo y la adrenalina en su apogeo, los oficiales ejecutaron su plan con precisión. Su mera presencia fue suficiente para provocar a Tatiana a reconsiderar su objetivo. El momento de distracción llegó cuando se acercaron al tigre, posicionándose en su línea de visión. Cuando sus instintos depredadores dirigieron su atención hacia la nueva amenaza,
aprovecharon la oportunidad para actuar. En un destello de tensión que hacía temblar los nervios, los disparos resonaron. Una de esas balas encontró su objetivo, un final devastador e irrevocable para la vida de Tatiana. Cayó pesadamente al suelo, el capítulo final en una vida marcada tanto por la cautividad como, trágicamente, por la violencia. A raíz de la desaparición de Tatiana, los hermanos Dhaliwal finalmente fueron rescatados de las garras de la bestia, pero sus heridas físicas y emocionales sanarían lentamente. En el silencio inquietante que siguió al violento encuentro, los hermanos heridos fueron evaluados con determinación sombría. La magnitud de sus heridas no fue menos que impactante. Mordeduras profundas y heridas de garras llenaron sus cabezas, cuellos, brazos y manos. El brutal ataque dejó su huella indeleble en sus cuerpos, un testimonio de la furia descontrolada de un depredador poderoso. Pero el sombrío saldo del encuentro no terminó ahí. Trágicamente, Carlos pagó el precio máximo por las provocaciones y acciones desafortunadas que llevaron a este enfrentamiento sangriento. Su cuerpo sin vida fue descubierto cerca del foso del Tigre, llevando las señales evidentes de lesiones por golpes contundentes en la cabeza y el cuello. Lo más escalofriante de todo fue saber que la vena yugular de Carlos fue cortada durante el ataque, sellando su destino de la manera más cruel y despiadada. A medida que la noticia de la tragedia se propagaba, enviaba ondas de choque a través de la comunidad, provocando profundas reflexiones sobre la complejidad de nuestra relación con el reino animal. El incidente subrayó la necesidad de una comprensión profunda de las criaturas salvajes que elegimos mantener en cautiverio. Fue un recordatorio sobrio de que, incluso en el entorno controlado de un zoológico, el poder crudo y salvaje de la naturaleza podía emerger con consecuencias devastadoras. En las semanas y meses que siguieron, el zoológico de San Francisco se encontró en el centro de una protesta pública. Surgieron preguntas sobre la adecuación de las medidas de seguridad y los protocolos en el zoológico. Los dos horribles ataques, ocurriendo en un plazo de un año uno del otro, desataron un debate sobre la responsabilidad de las instituciones que albergan tales criaturas y las consideraciones éticas en torno a la cautividad de animales salvajes. Se tomaron medidas rápidas para garantizar que los heridos recibieran atención médica inmediata. Los hermanos Dhaliwal, con sus vidas pendiendo de un hilo, fueron trasladados al hospital, donde se sometieron a cirugías intensivas. Afortunadamente, la respuesta médica inmediata dio sus frutos, y su recuperación comenzó bajo la atenta mirada de profesionales de la salud. El Dr. Brown, médico tratante en el Hospital General de San Francisco, señaló que los dos jóvenes estaban respondiendo bien al tratamiento, ofreciendo una pequeña esperanza en este oscuro trance. Mientras la policía trató la escena con la seriedad que merecía, recopilando pruebas y declaraciones, persistía una pregunta latente sobre cómo se había desarrollado el horrible incidente. La investigación profundizó en el incidente y surgió un giro inquietante. Se hizo evidente que las víctimas podrían haber provocado a Tatiana antes del trágico asalto. Las declaraciones juradas del tribunal señalaron que en algún momento el trío había subido a lo alto de una barandilla de 3 pies, aunque no había evidencia de que hubieran arrojado objetos al recinto para provocar al gran felino. La revelación de alcohol y marihuana en sus sistemas añadió un nivel de complejidad a la historia ya desconcertante. La declaración jurada indicaba que tanto Kulbir como Carlos estaban dentro del límite legal de alcohol en sangre, lo que sugería que no estaban excesivamente intoxicados. No obstante, era evidente que los 3 amigos habían tomado decisiones cuestionables en las horas previas al evento aterrador. Kulbir, en su declaración a la policía, fue sincero acerca de sus acciones ese día. Los jóvenes habían fumado marihuana y habían tomado un par de tragos de vodka antes de emprender su viaje desde San José al zoológico de San Francisco. A medida que la investigación se profundizaba, surgieron pruebas más comprometedoras. La policía descubrió rastros de marihuana en el coche de Kulbir, el vehículo que el trío había conducido hasta el zoológico. Esta revelación, junto con los restos de una botella de vodka parcialmente vacía encontrada en el coche, solo sirvió para amplificar el sentido de irresponsabilidad que rodeaba su visita. El padre de Sousa, Carlos Sousa Sr., también proporcionó información sobre los eventos previos a la fuga del tigre. Paul Dhaliwal
le había contado a Carlos Sousa Sr. que habían estado de manera precaria cerca de una barandilla de metal a pocos metros del foso del Tigre. Era un lugar desde donde, presumiblemente, podían mirar hacia el interior del recinto. Sin embargo, cuando decidieron bajarse de este lugar arriesgado, el eco de un rumor en los arbustos cercanos les hizo estremecer, y lo que siguió fue la aparición del tigre entre la vegetación. La investigación policial arrojó más pistas en forma de una huella parcial de zapato. Esta huella, que coincidía con el zapato de Paul Dhaliwal, se descubrió en lo alto de la barandilla que habían ocupado. Fue un recordatorio impactante de su proximidad al recinto del tigre y de las consecuencias aterradoras de sus acciones imprudentes. El incidente en el zoológico de San Francisco, que involucró la trágica muerte del joven Carlos y las graves lesiones sufridas por los hermanos Dhaliwal, sirvió como un catalizador sobrio para el cambio en el amplio mundo de la cautividad animal. Zoológicos en todo el país y el mundo tomaron en cuenta los horribles eventos, reevaluando sus medidas de seguridad y regulaciones que rigen la conducta de los visitantes. El zoológico de San Francisco, en particular, se sometió a una revisión exhaustiva de su infraestructura y protocolos de seguridad. La administración del zoológico reconoció la necesidad de mejorar los recintos, asegurando que los animales y los visitantes permanecieran separados de manera segura. En el amplio paisaje, lleno de vida, en el corazón del Parque Nacional Rama en Botsuana, David Blosson, un experimentado cuidador de zoológicos con años de experiencia, dedicó su vida a trabajar con los majestuosos leopardos que llamaban a este parque su hogar. Comprendía su comportamiento, hábitos y la imprevisibilidad debajo de su fascinante belleza. El Parque Nacional Rama era un santuario de vida silvestre donde los animales deambulaban libremente dentro de recintos bien cuidados. Era un testimonio del compromiso del hombre para preservar las maravillas de lo salvaje y, al mismo tiempo, ofrecer a los visitantes una visión del corazón indomable de África. En un día aparentemente rutinario, David se encontró dentro del recinto de leopardos, ocupándose de las tareas diarias de limpieza y mantenimiento. Se movía con destreza, conocía las rutinas de los animales y cómo anticipar sus reacciones. A pesar de su elegancia felina, los leopardos poseían un poder crudo que demandaba respeto. Mientras fregaba el interior del recinto, su enfoque era inquebrantable. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la tranquila atmósfera se desmoronó. El formidable leopardo macho, con un pelaje de impresionantes manchas y una presencia imponente, aprovechó una oportunidad. En un instante, saltó desde su posición y se abalanzó hacia David. La súbita naturaleza del ataque tomó desprevenido a David. Con un feroz gruñido, el leopardo se lanzó sobre él, su masa colisionando con la de David. La fuerza del impacto envió a David al suelo, esparciendo el equipo de limpieza a su alrededor. Mientras David luchaba desesperadamente con el leopardo enfurecido, la conmoción en el interior del recinto no pasó desapercibida. El personal del zoológico, siempre vigilante, había sido entrenado para enfrentar situaciones de emergencia. En segundos, un equipo bien entrenado se puso en acción. Las sirenas sonaron mientras la unidad de respuesta rápida llegaba a la entrada del recinto, portando equipo especializado y armas tranquilizantes. Habían ensayado este escenario innumerables veces y su entrenamiento ahora daba sus frutos. La seguridad de David y el leopardo era su máxima prioridad. Dos miembros del personal se posicionaron a una distancia segura, preparando las armas tranquilizantes con manos firmes, ya que debían tener un objetivo preciso. Un disparo errado podría empeorar la situación. Mientras tanto, otros erigieron una barrera temporal alrededor del dúo en lucha, para evitar que el leopardo se escapara más profundamente en el recinto. Con precisión y práctica, uno de los miembros del equipo tomó cuidadosamente el objetivo y disparó un dardo tranquilizante al leopardo. El dardo encontró su marca, y casi de inmediato, la bestia furiosa comenzó a moverse con lentitud, volviéndose lenta a medida que el sedante hacía efecto. La presa había sido apaciguada. El apretón del leopardo sobre David empezó a aflojarse con la ayuda de sus colegas, que separaron cuidadosamente a David del leopardo ahora sedado, manteniendo en todo momento el enfoque en la seguridad. David, una vez fuera del alcance del peligro,
recibió atención médica inmediata de los paramédicos en el lugar. Trabajaron de manera eficiente para estabilizarlo, sabiendo que el tiempo era esencial. Aunque las heridas eran graves, no ponían en peligro su vida, gracias a su intervención rápida. Mientras David yacía recuperándose en el hospital, no podía evitar reflexionar sobre el increíble trabajo en equipo de sus colegas del zoológico y su compromiso para garantizar su seguridad y la del leopardo. Siempre había respetado a los animales a los que cuidaba, pero ahora entendía la importancia de mantener ese respeto incluso durante las tareas rutinarias. Fue una lección que lo acompañaría a lo largo de su carrera como cuidador de zoológicos, una profesión en la que el bienestar de los seres humanos y los animales era primordial. En el amplio paisaje, lleno de vida, en el corazón del Parque Nacional Rama en Botsuana, David Blosson, un experimentado cuidador de zoológicos con años de experiencia, dedicó su vida a trabajar con los majestuosos leopardos que llamaban a este parque su hogar. Comprendía su comportamiento, hábitos y la imprevisibilidad debajo de su fascinante belleza. El Parque Nacional Rama era un santuario de vida silvestre donde los animales deambulaban libremente dentro de recintos bien cuidados. Era un testimonio del compromiso del hombre para preservar las maravillas de lo salvaje y, al mismo tiempo, ofrecer a los visitantes una visión del corazón indomable de África. En un día aparentemente rutinario, David se encontró dentro del recinto de leopardos, ocupándose de las tareas diarias de limpieza y mantenimiento. Se movía con destreza, conocía las rutinas de los animales y cómo anticipar sus reacciones. A pesar de su elegancia felina, los leopardos poseían un poder crudo que demandaba respeto. Mientras fregaba el interior del recinto, su enfoque era inquebrantable. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la tranquila atmósfera se desmoronó. El formidable leopardo macho, con un pelaje de impresionantes manchas y una presencia imponente, aprovechó una oportunidad. En un instante, saltó desde su posición y se abalanzó hacia David. La súbita naturaleza del ataque tomó desprevenido a David. Con un feroz gruñido, el leopardo se lanzó sobre él, su masa colisionando con la de David. La fuerza del impacto envió a David al suelo, esparciendo el equipo de limpieza a su alrededor. Mientras David luchaba desesperadamente con el leopardo enfurecido, la conmoción en el interior del recinto no pasó desapercibida. El personal del zoológico, siempre vigilante, había sido entrenado para enfrentar situaciones de emergencia. En segundos, un equipo bien entrenado se puso en acción. Las sirenas sonaron mientras la unidad de respuesta rápida llegaba a la entrada del recinto, portando equipo especializado y armas tranquilizantes. Habían ensayado este escenario innumerables veces y su entrenamiento ahora daba sus frutos. La seguridad de David y el leopardo era su máxima prioridad. Dos miembros del personal se posicionaron a una distancia segura, preparando las armas tranquilizantes con manos firmes, ya que debían tener un objetivo preciso. Un disparo errado podría empeorar la situación. Mientras tanto, otros erigieron una barrera temporal alrededor del dúo en lucha, para evitar que el leopardo se escapara más profundamente en el recinto. Con precisión y práctica, uno de los miembros del equipo tomó cuidadosamente el objetivo y disparó un dardo tranquilizante al leopardo. El dardo encontró su marca, y casi de inmediato, la bestia furiosa comenzó a moverse con lentitud, volviéndose lenta a medida que el sedante hacía efecto. La presa había sido apaciguada. El apretón del leopardo sobre David empezó a aflojarse con la ayuda de sus colegas, que separaron cuidadosamente a David del leopardo ahora sedado, manteniendo en todo momento el enfoque en la seguridad. David, una vez fuera del alcance del peligro, recibió atención médica inmediata de los paramédicos en el lugar. Trabajaron de manera eficiente para estabilizarlo, sabiendo que el tiempo era esencial. Aunque las heridas eran graves, no ponían en peligro su vida, gracias a su intervención rápida. Mientras David yacía recuperándose en el hospital, no podía evitar reflexionar sobre el increíble trabajo en equipo de sus colegas del zoológico y su compromiso para garantizar su seguridad y la del leopardo. Siempre había respetado a los animales a los que cuidaba, pero ahora entendía la importancia de mantener ese respeto incluso durante las tareas rutinarias. Fue una lección que lo acompañaría a lo largo de su carrera como cuidador de zoológicos,
una profesión en la que el bienestar de los seres humanos y los animales era primordial. La noticia envió ondas de choque a través de la pequeña comunidad del condado de Caswell, Carolina del Norte. Una trabajadora de zoológico de 22 años había perdido trágicamente la vida en un encuentro aterrador con un león, en el renombrado Conservator Center. Alexandra Black, una pasante con un profundo amor por los animales, había estado trabajando en el parque de vida silvestre durante menos de 2 semanas cuando ocurrió el incidente. La familia de Alexandra, devastada por la pérdida, expresó su dolor y compartió su pasión por los animales. En un comunicado conmovedor, revelaron que Alexandra estaba en un viaje para construir una carrera trabajando con estas magníficas criaturas. Esta pasantía en el Conservator Center era la 4ª, un testimonio de su dedicación inquebrantable y determinación para marcar la diferencia. Solo días antes del incidente, Alexandra se había graduado con orgullo de la Universidad de Indiana, donde se especializó en comportamiento animal. Su educación le proporcionó una base sólida, y estaba ansiosa por aplicar su conocimiento en un entorno práctico. En el pasado se había ofrecido como voluntaria con varios animales, incluyendo lobos, alimentando aún más su deseo de trabajar estrechamente con criaturas necesitadas. El Conservator Center, fundado en 1999, albergaba una amplia gama de vida silvestre, ofreciendo un santuario para más de 80 animales, incluidos 15 leones. Fue durante una limpieza de rutina que la tragedia golpeó. El parque informó que un león logró escapar de su recinto, lo que llevó al ataque fatal a Alexandra. Las circunstancias que rodean la fuga permanecieron poco claras, dejando al personal y a las autoridades en busca de respuestas. La noticia de la prematura muerte de Alexandra resonó más allá de los límites del parque de vida silvestre. Personas de cerca y de lejos expresaron sus condolencias y compartieron el dolor de su familia. El Conservator Center, en un comunicado compartido en redes sociales, expresó su devastación por la pérdida de un miembro valioso de su equipo. Después del ataque, el parque confirmó que un cuidador profesionalmente entrenado supervisaba el proceso de limpieza. Sin embargo, seguía siendo un misterio cómo el león logró liberarse de su recinto. La urgencia de garantizar la seguridad tanto del personal como de los animales llevó a la decisión inmediata de neutralizar al león escapado. A pesar de los intentos de tranquilizarlo, la situación se volvió demasiado peligrosa para demorar más y se tomó la decisión de proteger las vidas de quienes estaban involucrados. Los informes indicaron que el león responsable del ataque se llamaba Matai, un macho que ya no figuraba en el sitio web del parque. La pérdida tanto de una vida humana como de la majestuosa criatura que las había tomado arrolló una sombra sombría sobre el Conservator Center. A medida que se difundió la noticia del incidente, surgieron preguntas sobre los protocolos en el lugar en el parque de vida silvestre y las medidas tomadas para evitar eventos tan trágicos. La comunidad, uniendo fuerzas con personas preocupadas de todo el país, exigió una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Alexandra. El objetivo no era solo buscar justicia para ella, sino también prevenir incidentes similares en el futuro. El Conservator Center, lidiando con las secuelas de la tragedia, reconoció la necesidad de transparencia y responsabilidad. Prometieron cooperar plenamente con la investigación e implementar cualquier cambio necesario para garantizar la seguridad de su personal y de los animales bajo su cuidado. El incidente sirvió como un poderoso recordatorio de los riesgos inherentes al trabajar estrechamente con animales salvajes y de la responsabilidad que conlleva velar por su bienestar. En medio del luto y la búsqueda de respuestas, el recuerdo de Alexandra vivía. Su familia, amigos y la comunidad en general celebraban su pasión por los animales y su dedicación inquebrantable. Curaron llevar adelante su legado, abogando por mayores estándares de seguridad y la protección de vidas humanas y animales.
Las investigaciones comenzaron de inmediato sobre la catastrófica falla que permitió tal violación peligrosa. Aunque altamente capacitado, el centro estaba, según informes, con falta de personal, y las defensas mostraban signos de deterioro que se habían pasado por alto durante mucho tiempo. Resultó que la repentina carrera de Mathai resultó ser parte del comportamiento de prueba natural de un adolescente, no completamente comprendido. La corta pero impactante carrera de Alex fue truncada trágicamente, recordándonos a todos la línea muy delgada entre humano y animal, incluso en condiciones controladas. Los homenajes llegaron de todo el mundo para la apasionada joven dedicada al bienestar de la vida silvestre. La financiación colectiva recaudó dinero para su familia, mientras se estableció una beca a nombre de Alex para que otros pudieran seguir sus sueños. El Conservator Center experimentó reformas obligatorias, aunque nada podría borrar las cicatrices de la pérdida. El personal honró su memoria a través del compromiso redoblado con la comprensión mutua entre humanos y animales y las precauciones. El Conservator Center emergió como una institución más fuerte, comprometida con el bienestar de su personal y de los animales que albergaba. Protocolos de seguridad más estrictos y programas de capacitación mejorados se convirtieron en los pilares sobre los cuales el parque reconstruyó su reputación. El trágico encuentro de Alexandra Black con el león sirvió como un faro, iluminando la necesidad de vigilancia y responsabilidad al trabajar con animales salvajes. Su memoria recordaría para siempre a quienes están en el campo la importancia de la educación, la preparación y el respeto por la belleza indomable del reino animal. Érase una vez, en el zoológico de Australia de Steve Irwin, un tigre llamado Rex se vio envuelto en un evento trágico. Rex, que había sido criado por un experimentado cuidador de felinos llamado Dave Stiles desde que era un cachorro, fue la causa de un impactante incidente que tuvo lugar en un martes fatídico. Era un día normal en el zoológico, y los visitantes se reunían ansiosamente para presenciar el espectáculo diario. Dave, conocido por su experiencia en el manejo de grandes felinos, se preparaba para mostrar su vínculo con Rex a la audiencia. Nadie sabía que este día quedaría grabado en sus recuerdos para siempre. A medida que comenzaba el espectáculo, Dave y Rex participaron en su rutina juguetona habitual. La audiencia observó con asombro cómo los dos se movían graciosamente alrededor el uno del otro, mostrando su confianza mutua y comprensión. El aire estaba lleno de emoción y admiración por la increíble conexión entre el hombre y la bestia. Sin embargo, en un repentino giro del destino, la atmósfera pasó de la admiración al terror. Sin previo aviso, el comportamiento de Rex cambió. Sus ojos juguetones se volvieron fieros y su cuerpo se tensó con agresión. En un instante, se lanzó hacia Dave, sus poderosas mandíbulas apretando los hombros de Dave. La multitud jadeó. Sus vítores se convirtieron en gritos horrorizados. La cara de Dave se contorsionó de dolor mientras trataba de liberarse del agarre de Rex. Pero la fuerza del tigre era abrumadora, y con cada momento que pasaba, la situación se volvía más desesperada. Con un impulso de fuerza, Dave contraatacó, tratando desesperadamente de liberarse. Sabía que su vida dependía de su capacidad para escapar de las mandíbulas del tigre. La lucha se intensificó mientras Dave y Rex rodaban por el suelo, en una batalla por la supervivencia. Los testigos observaron en shock e incredulidad, congelados de miedo mientras la pelea se desarrollaba ante sus ojos. La determinación de Dave por sobrevivir era palpable, pero las probabilidades parecían insuperables. Las mandíbulas del tigre permanecieron firmemente cerradas, amenazando con aplastar los huesos de Dave y poner fin a su vida. Viendo a su colega en peligro mortal, otros trabajadores del zoológico se apresuraron al lugar, sus instintos entrando en acción. Sabían que tenían que actuar rápidamente para salvar a Dave del mortal agarre del tigre. Con palos en mano, se acercaron valientemente al dúo en lucha, golpeando a Rex en un intento de aflojar su agarre. El sonido de los golpes resonó en el recinto,
una sinfonía desesperada de esperanza y desesperación. Los golpes aterrizaron con fuerza, haciendo que Rex soltara ligeramente su agarre. Fue la apertura que Dave necesitaba. Convocando cada onza de fuerza que le quedaba, logró liberarse de las garras del tigre. La sangre manchaba el suelo, evidencia de la feroz batalla que acababa de tener lugar. Dave se puso en pie tambaleándose, su cuerpo magullado y golpeado. Había sobrevivido, pero la lucha le había pasado factura. Los trabajadores del zoológico rodearon rápidamente a Dave, formando una barrera protectora entre él y el tigre. Lo guiaron a un lugar seguro, sus rostros marcados por la preocupación y el alivio. La multitud estalló en aplausos, sus vítores mezclándose con lágrimas de gratitud por la supervivencia de Dave. En medio del caos y la conmoción, Rex caminaba inquieto, su agresión aún evidente. El incidente dejó una marca tanto en el hombre como en la bestia, un recordatorio de la naturaleza indomable que se esconde bajo la superficie. Se envió rápidamente un helicóptero de rescate, y Dave fue transportado en helicóptero a un hospital en Queensland. La noticia del incidente se extendió como un reguero de pólvora, dejando a todos en estado de shock y preocupación por el bienestar de Dave. Carly Fritsch, testigo de la Costa Dorada, relató la impactante vista. Mencionó cómo Rex parecía decidido a mantener a Dave en el agua incluso después del ataque inicial. La valentía de los trabajadores del zoológico que arriesgaron su seguridad para salvar la vida de Dave fue elogiada. La condición del cuidador herido permaneció estable mientras recibía tratamiento en el hospital. Los médicos trabajaron incansablemente para tratar las heridas punzantes y controlar la pérdida significativa de sangre. Mientras tanto, el zoológico y el público esperaban ansiosos actualizaciones sobre la recuperación de Dave. Wes Mannion, director del Zoológico de Australia, expresó su preocupación por Dave, enfatizando que el cuidador era un miembro valioso de su familia. Destacó la rápida respuesta del equipo de emergencia y elogió su profesionalismo en el manejo de la situación. A medida que continuaban las investigaciones sobre el incidente, el zoológico optó por no divulgar qué tigre fue responsable del ataque. El zoológico de Australia albergaba 3 tigres de Bengala y 8 de Sumatra, pero el enfoque se centró en el bienestar de Dave en lugar de asignar culpables. Dave Stiles había dedicado su vida a trabajar con grandes felinos, habiendo hecho el cambio de mamíferos marinos en 2005. Su pasión por estas majestuosas criaturas lo llevó a formar un vínculo con Rex, el tigre que lo acompañaba desde que era un cachorro. El incidente fue un trágico giro de los acontecimientos que dejó a todos conmocionados. En los días siguientes, el incidente en el zoológico de Australia atrajo la atención mediática generalizada. La gente cuestionaba los riesgos involucrados en trabajar estrechamente con animales salvajes, destacando los peligros potenciales que acechaban bajo la superficie de relaciones aparentemente armoniosas. El incidente sirvió como recordatorio de que incluso los cuidadores más experimentados podían enfrentar circunstancias imprevistas al tratar con criaturas salvajes. Desencadenó discusiones sobre la importancia de los protocolos de seguridad y la necesidad de capacitación continua y vigilancia en las profesiones relacionadas con los animales. La historia de Dave Stiles y Rex dejó un impacto duradero en el zoológico de Australia y en la comunidad en general. Se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que se manejan los animales salvajes y en las precauciones tomadas para garantizar la seguridad tanto de los humanos como de los animales en entornos similares. El incidente sirvió como un toque de atención, impulsando una reevaluación de las prácticas existentes y un compromiso con la mejora continua. El camino de Dave hacia la recuperación sería largo y arduo, pero su espíritu inquebrantable y el apoyo de quienes lo rodeaban lo ayudarían a superar las cicatrices físicas y emocionales dejadas por el incidente. Era una soleada mañana de martes en el zoológico de Utica. Un cuidador del zoológico se había levantado temprano, como todos los días, emocionado de comenzar el día interactuando con los animales. Después de prepararse, condujo hasta el zoológico y estacionó su auto en el estacionamiento de empleados.
se dirigió al recinto de los leones para comenzar su rutina matutina. Los leones africanos empezaban a moverse cuando llegó el cuidador del zoológico. El león macho más grande dejó escapar un gran bostezo mientras estiraba sus grandes patas. Cerca de allí, la leona jugaba con sus cachorros. El cuidador del zoológico comenzó a preparar el desayuno, varios kilos de carne cortada en trozos. Como hacía todas las mañanas, alimentaba a través de la valla del recinto por seguridad. Una vez que la comida estuvo lista, llamó para llamar la atención de los leones. Una inmediatamente alejó a sus cachorros para que no se acercaran demasiado mientras los adultos comían. El otro león se levantó perezosamente y se acercó. Su enorme forma proyectaba una sombra sobre el hombre. El cuidador del zoológico comenzó a deslizar los trozos de carne a través de los huecos de la cerca, uno por uno. El león se los tragó con avidez. Después de alimentar la mayoría de los trozos, el cuidador del zoológico instintivamente alcanzó el último trozo para pasarlo al león. Pero mientras lo hacía, su mano accidentalmente pasó la valla. Antes de que pudiera reaccionar, el león giró su enorme cabeza y le apretó el brazo con las mandíbulas. Dejó escapar un grito de sorpresa cuando unos dientes afilados le perforaron la piel. El león no mordió con fuerza, pero lo agarró con fuerza. El grito del cuidador del zoológico llamó la atención de otros cuidadores que pasaban por allí. Se apresuraron al ver lo que estaba pasando. Otro cuidador agarró un cubo y lo golpeó con fuerza contra la valla para asustar al león y obligarlo a soltarse. Con un gruñido, el león sacó el brazo del cuidador del zoológico de su boca. En ese momento, había llegado más personal y rápidamente lo sacaron del recinto. «Lo siento mucho, ¿estás bien?», preguntó uno de los cuidadores del zoológico, claramente angustiado. El cuidador del zoológico estaba agarrando su brazo sangrante, haciendo una mueca de dolor pero logrando asentir. «Estaré bien, fue un accidente, vamos a revisar esto». Otro miembro del personal llamó por radio a una ambulancia mientras aplicaba presión para frenar la hemorragia. A los pocos minutos llegaron los servicios de emergencia y se lo llevaron en la ambulancia. La noticia del incidente se difundió rápidamente entre el personal. Si bien era ciertamente alarmante que un cuidador del zoológico hubiera sido mordido, todos sabían que se trataba simplemente de un desafortunado accidente. El león que mordió al cuidador del zoológico nunca antes había mostrado signos de agresión. Por lo general, era bastante dócil a menos que lo provocaran. La prioridad ahora era asegurarse de que el cuidador del zoológico recibiera atención médica adecuada y apoyo para su recuperación. En el hospital, los médicos limpiaron y vendaron rápidamente sus heridas. Afortunadamente, las picaduras no fueron demasiado profundas y no se produjeron daños importantes. Después de una ronda de antibióticos y vacunas contra el tétanos, se consideró que el cuidador del zoológico se encontraba lo suficientemente bien como para regresar a casa con algunos analgésicos e instrucciones de descansar. También se había corrido la voz sobre lo sucedido, y su familia corrió al hospital para ver cómo estaba una vez que se enteraron de la noticia. Si bien fue un alivio saber que el cuidador del zoológico estaría bien, el incidente, comprensiblemente, causó preocupación entre la administración del zoológico y los funcionarios locales. Por la seguridad tanto del personal como del público, se tomó la difícil decisión de cerrar el zoológico durante el día siguiente para permitir que todos tuvieran la oportunidad de procesar lo sucedido sin interrupciones. Se publicó una declaración escrita explicando la situación, y la máxima prioridad era garantizar la salud y el bienestar de todas las partes involucradas. Por la tarde le dieron el alta del hospital y se fue a casa a descansar. Sus compañeros de trabajo pasaron por allí con obsequios y buenos deseos para una pronta recuperación. Aunque desconfiado después del ataque, no culpó a Luan en absoluto por lo sucedido. Fue simplemente un accidente durante su rutina y sabía que los leones no merecían ningún castigo. Su principal preocupación ahora era su recuperación y volver a cuidar de los animales que amaba. A la mañana siguiente, la directora interina del zoológico, Andrea Heath, convocó una reunión con todo el personal de cuidado de animales. Aseguró a todos que se llevaría a cabo una revisión completa de los protocolos de seguridad para evitar que se repitan incidentes.
Si bien es perturbador, este tipo de errores le pueden ocurrir a cualquiera durante el trabajo cercano con animales. El bienestar tanto de los seres humanos como de la vida silvestre siempre debe ser lo primero. Después de discutir los cambios recomendados y responder preguntas, la atención de todos volvió a sus tareas diarias, aunque el recinto de los leones recibiría supervisión adicional por ahora. La noticia del ataque también se había extendido a la comunidad local. Muchos expresaron preocupación por su condición, además de cuestionar si un animal peligroso debería permanecer en el zoológico. Andrea decidió que era necesaria una reunión comunitaria abierta para abordar cualquier temor o malentendido del público. Esa noche, se paró frente a una sala de ciudadanos curiosos y detalló exactamente lo que sucedió desde su perspectiva. Andrea destacó que se trataba claramente de un accidente y que el león nunca antes había mostrado agresión, y aseguró a todos los presentes que el zoológico tomaría todas las precauciones necesarias. Sin embargo, sentía firmemente que castigar a un animal por un simple error iba en contra de su misión de convivencia. Con todo el respaldo del personal, el león se quedaría. La mayoría de los asistentes entendieron y expresaron su apoyo, aliviados de que el león no sufriera daños ni fuera reubicado debido a un error humano. Durante los días siguientes descansó cómodamente en casa con su familia cuidándolo. Las heridas punzantes estaban cicatrizando bien y sin complicaciones. En su tiempo libre ya extrañaba estar con los animales. Una semana después, cuando se recuperó por completo, el cuidador del zoológico recibió autorización de su médico para volver a realizar tareas livianas. Estaba encantado de regresar al zoológico y ver caras familiares, tanto humanas como animales, nuevamente. A su regreso, el león pareció sentir que algo era diferente y se mantuvo cauteloso. Poco a poco, trabajó para recuperar esa confianza con golosinas y afecto suave hasta que el león se relajó. Aunque siempre tendría una cicatriz, el cuidador del zoológico no culpó al león y agradeció que no fuera peor. Era la prueba viviente de que en el mundo animal los accidentes ocurren, pero con compasión de ambas partes los vínculos se pueden reparar. A partir de entonces, se implementaron protocolos de seguridad mejorados en todo el zoológico con respecto al contacto con animales. Pero el incidente también unió a la comunidad en apoyo a la vida silvestre bajo su cuidado. El león siguió siendo uno de los favoritos entre los visitantes, y la historia del cuidador del zoológico sirvió como recordatorio tanto de los peligros como de las recompensas de su vocación. Lo más importante es que tanto los humanos como los animales tuvieron una segunda oportunidad de coexistir en armonía una vez más. En un pequeño zoológico austriaco llamado Salzburg zu Hellbrunn, una fatídica mañana ocurrió una tragedia. La pacífica rutina de las rondas matutinas, durante las cuales los dedicados cuidadores alimentaban y cuidaban a los animales, dio un giro horrible. Un rinoceronte, llamado Yeti, atacó repentinamente a una cuidadora de 33 años, causándole heridas mortales. Su marido, un compañero de trabajo en el zoológico, corrió en su ayuda, pero también resultó herido en el proceso. La directora del zoológico, Sabine Grebner, relató el incidente con gran pesar. Explicó que al cuidador se le había asignado la tarea de aplicar repelente de insectos al rinoceronte. Sin embargo, sin previo aviso ni motivo aparente, Yeti se volvió contra el portero y lanzó un ataque salvaje. Se desconoce la causa exacta de esta repentina agresión. Trágicamente, la mujer de Baviera, Alemania, no pudo sobrevivir a las graves heridas sufridas en el ataque. Su pecho sufrió un trauma severo y falleció dentro del propio recinto. Su marido, aunque herido con una pierna fracturada, logró escapar de lo peor de la furia del rinoceronte. Fue trasladado rápidamente al hospital para recibir atención médica. Respetando las normas de privacidad austriacas, los nombres de las víctimas no se hicieron públicos. Sin embargo, la señora Grebner reveló que el cuidador fallecido poseía habilidades y conocimientos excepcionales cuando se trataba de trabajar con animales, particularmente con rinocerontes. Era conocida por su enfoque cuidadoso y considerado, habiendo desarrollado un profundo conocimiento de su comportamiento. Las trágicas circunstancias que rodearon el incidente aún estaban bajo investigación,
lo que dejó al personal del zoológico y a las autoridades desconcertados y angustiados. La directora del zoológico expresó su pesar y afirmó que todo el equipo estaba profundamente conmocionado y entristecido por los acontecimientos ocurridos. Los cuidadores habían formado fuertes vínculos con los animales que cuidaban y los incidentes de esta naturaleza eran extremadamente raros. Los rinocerontes del zoológico Hellbrunn de Salzburgo vivían allí desde hacía mucho tiempo y siempre habían mostrado un comportamiento cooperativo con sus cuidadores. A medida que se difundió la noticia del trágico incidente, el zoológico tomó la difícil decisión de cerrar sus puertas por ese día, dándole tiempo al personal para procesar su dolor y comenzar el proceso de curación. El incidente arrolló una sombra sombría sobre el zoológico normalmente vibrante y bullicioso, dejando a los visitantes y empleados en un estado de incredulidad. Mientras la investigación continuaba desentrañando las circunstancias que rodearon el ataque, el recuerdo de la dedicada guardiana quedaría grabado para siempre en los corazones de quienes la conocieron. Su pasión por los animales y su compromiso inquebrantable con su bienestar dejaron una huella imborrable en el zoológico y en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella. Los días se convirtieron en semanas y el zoológico volvió a abrir gradualmente sus puertas al público. Los porteros, a pesar del dolor y la pérdida, encontraron la fuerza para continuar con su importante trabajo. Permanecieron devotos de los animales que cuidaban, buscando consuelo en el amor y respeto compartido que tenían por las criaturas bajo su cuidado. El trágico incidente sirvió como un crudo recordatorio de los riesgos inherentes que conlleva trabajar tan de cerca con animales poderosos e impredecibles. También destacó la necesidad de realizar esfuerzos continuos para comprender y garantizar la seguridad tanto de los animales como de sus cuidadores. Con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a sanar, pero el recuerdo del ataque del rinoceronte nunca se desvaneció por completo. La pérdida de un colega y amigo dejó un vacío indescriptible en los corazones del personal del zoológico. Se dedicaron a preservar su memoria y llevar adelante su legado, prometiendo crear un entorno más seguro, tanto para los animales como para los cuidadores que los cuidaban. En los años siguientes, el recuerdo de la cuidadora siguió siendo un recordatorio conmovedor de los riesgos y recompensas que conlleva la noble búsqueda del cuidado de los animales. Su trágico final sirvió como testimonio de la dedicación y valentía de quienes eligieron trabajar en armonía con las magníficas creaciones de la naturaleza. Y en su memoria, el zoológico y sus cuidadores prometieron continuar, fomentando un profundo respeto y comprensión entre los humanos y el reino animal que compartían. David Solomon había dedicado 15 años de su vida al parque de depredadores Seaview, en Port Elizabeth, Sudáfrica. Era un empleado leal que había forjado un vínculo especial con los animales, en particular con un magnífico tigre llamado Jasper. Sin embargo, no sabía que un solo incidente fatídico cambiaría irrevocablemente el rumbo de su vida y alteraría para siempre la percepción del animal que creía conocer. Jasper, un tigre de imponente tamaño y presencia, había estado bajo el cuidado de David desde que era un simple cachorro. Su historia era de confianza, momentos compartidos y una profunda afecto mutuo. La comprensión de David sobre el gran felino era inigualable, dada la cantidad de años que había pasado con él. Conocía cada matices del temperamento y el comportamiento de Jasper, lo que le daba confianza en la naturaleza predecible del tigre. La ocasión trascendental que marcó un punto de inflexión para Jasper y su cuidador ocurrió meses antes. David era un miembro esencial del equipo encargado de trasladar a Jasper y a otro tigre llamado Jade a su nuevo recinto. Este paso se dio con gran cuidado, asegurándose de que los animales estuvieran sedados para evitar accidentes durante la transición. Esto fue un reflejo de la confianza depositada en la experiencia de David, dada su larga conexión con el tigre. A medida que Jasper y Jade se acomodaban en su nuevo recinto, quedó claro que esta transición era significativa para el parque de depredadores Seaview. Por primera vez, estas magníficas criaturas estaban al alcance del público, ofreciendo a los visitantes la rara oportunidad de presenciar su majestuosidad de cerca.
El traslado fue motivo de celebración, un reconocimiento al trabajo increíble que el personal había llevado a cabo para proporcionar una experiencia única y educativa para los visitantes del zoológico. El parque, en cualquier día dado, estaba lleno de turistas ansiosos por encontrarse con la diversa gama de vida silvestre. Mientras el sol bañaba los recintos con luz cálida, creando una atmósfera de emoción y descubrimiento, los visitantes paseaban por los senderos, cautivados por los animales exóticos que había dentro. David Solomon, con el corazón unido a los animales que había cuidado durante años, continuaba con su rutina diaria, atendiendo las tareas que eran parte de su compromiso inquebrantable con el parque y sus habitantes. En una tarde de miércoles aparentemente normal, mientras los turistas se maravillaban con los residentes del parque, David, absorto en sus responsabilidades, recorría el estrecho pasillo entre dos enormes recintos de tigres. Su camino lo llevaba hacia una fila de grifos de suministro de agua y estaba a solo unos pasos de su destino cuando ocurrió lo inimaginable. Jasper, el mismo tigre al que David había criado desde cachorro, el tigre que creía conocer mejor que nadie, saltó sobre la valla exterior de su recinto y con una asombrosa agilidad logró romper la barrera. En un instante, la tranquila tarde se vio interrumpida por el caos y el miedo, ya que la repentina aparición de Jasper fuera de su recinto envió ondas de choque a través del parque. El momento fue de irreal incredulidad. Los turistas se quedaron sin aliento, sus voces aumentaron en alarma al ver a la formidable bestia que parecía haber aparecido de la nada. El pánico se apoderó de la multitud, y David mismo se enfrentó a la sorprendente realidad de una situación que nunca podría haber previsto. Jasper, el tigre al que había atendido con amor y cuidado, ya no estaba confinado por los límites de su recinto. El escape repentino de Jasper de su recinto fue tan rápido como inesperado. Con la valla eléctrica fuera de servicio, se presentó la oportunidad para que saltara en busca de la libertad. Fue una oportunidad que aprovechó con una agilidad y ferocidad que contradecía su apariencia sedada. En un instante, estaba más allá de los confines de su recinto, y su camino estaba en rumbo de colisión con el ser humano que conocía tan íntimamente, David. Cuando David, cogido desprevenido, contempló el espectáculo de un Jasper que se abalanzaba hacia él, sus instintos se activaron. Comprendió el grave peligro que ahora se cernía sobre él y buscó refugio. En un intento desesperado por alcanzar la seguridad, escaló la valla de un recinto vecino, uno que estaba destinado a contener a otro gran felino, con el fin de eludir la implacable aproximación del tigre de 675 libras. Pero el destino fue cruel y los esfuerzos de David resultaron inútiles. Las poderosas mandíbulas de Jasper agarraron su pierna con una fuerza de torno, arrancándolo de su precaria posición en lo alto de la valla. La fuerza violenta del tirón fue catastrófica, causando una rotura inmediata e irreversible en el cuello de David. En una impactante muestra de brutalidad, Jasper no se detuvo ahí. Se abalanzó sobre David, sus formidables dientes dejando profundas marcas en el cuerpo indefenso del hombre. El ataque aterrador se desarrolló con despiadada rapidez. En cuestión de momentos, la vida de David se había extinguido trágicamente. El desgarrador precio de un vínculo que trascendía las fronteras entre el ser humano y el animal. Pero el asalto de Jasper no terminó con la pérdida brutal de la vida de David. Impulsado por un arrebato de instinto territorial y un frenético impulso de establecer contacto con una tigresa llamada Amber, alojada en el recinto vecino, Jasper saltó la valla exterior y se unió a los dos tigres siberianos, Amber y Judah, que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. El enfrentamiento resultante fue un torbellino violento y caótico. El parque se sumió en el caos mientras los atronadores rugidos y el combate feroz entre estos depredadores poderosos resonaban en los recintos. En la trágica refriega, Jasper se enfrentó a Judah y, en una brutal demostración de dominio, dejó al otro tigre sin vida. La administración del parque declaró de inmediato un estado de emergencia, teniendo como prioridad la protección del público y la seguridad de los visitantes que habían venido a presenciar a los habitantes del parque. El pánico y el temor se apoderaron de los espectadores, que pasaron de ser observadores emocionados del reino animal
a ser testigos atónitos de una tragedia que desafiaba la comprensión. El incidente envió ondas de choque a través del parque, dejando no solo a los visitantes, sino también a los empleados del parque desconsolados y traumatizados. Fue un día marcado por la tristeza, la pérdida y un inolvidable sentido de tragedia. La muerte de David Solomon, que había forjado un vínculo profundo con los animales a los que cuidaba, fue un golpe devastador. Fue un sombrío recordatorio de que, incluso en entornos donde los humanos y los animales coexistían, la naturaleza impredecible de las criaturas salvajes podía tener consecuencias catastróficas. El incidente también encendió un debate renovado y polémico sobre la cría de grandes felinos en Sudáfrica, una discusión que se había estado llevando a cabo durante años. El parque se convirtió en un punto focal de esta controversia, con críticos que planteaban preocupaciones sobre las implicaciones éticas de mantener a los depredadores en cautiverio. Sorprendentemente, a raíz de esta calamidad, Jasper no fue sacrificado, una decisión que desató más debate y controversia. En cambio, los funcionarios del parque decidieron ponerlo en compañía de Amber, la tigresa, con la esperanza de que esta nueva disposición calmara al agitado animal. Fue un giro inesperado en una tragedia que ya había reescrito la historia del parque y dejado una marca indeleble en aquellos que fueron testigos de los sombríos eventos de ese fatídico día.